Buenas tardes con todos los presentes. ¿Me pueden indicar a través del chat si logran escucharme correctamente, por favor? Muchas gracias. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que se encuentran conectados en este momento a través de la plataforma Zoom y también a través de nuestro Facebook de cursos y congresos. Le damos la bienvenida. Estamos iniciando el curso desde este momento y terminará aproximadamente a las 8 de la noche. El curso es antibioticoterapia en otorrinolaringología. Antes de iniciar, quisiera darles unas breves indicaciones a las personas que se encuentran inscritas y han realizado su pago a través del WhatsApp o a través del correo. Se les ha enviado una ficha de inscripción. Esta ficha de inscripción deben llenarla correctamente, nombres, apellidos, grado académico y su correo electrónico para nosotros poder emitir los certificados y enviarles posterior a que termine el curso. También les vamos a compartir lo que sería la clase grabada y las diapositivas a todas aquellas personas que ya hayan realizado el pago. Se les está dejando a través del Facebook un link para que puedan ingresar y solicitar información del curso que estamos dictando en este momento y así puedan acceder tanto al certificado como a la clase grabada y las diapositivas. Los audios están permaneciendo apagados para que no haya ningún tipo de interrupción en la ponencia. De igual manera, si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer a través del chat para que la ponente le absuelva todas sus preguntas. ¿Sí? Sin más nada que agregar, le estamos dando entonces inicio, le damos la bienvenida a la doctora Kelly Carmelino, que es una doctora especialista en el tema a tratar y quien nos va a estar acompañando en este momento en la ponencia. Doctora Kelly, le doy el pase para que pueda iniciar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mm, ¿Me pueden confirmar si es que ya estoy compartiendo pantalla? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctora, a través del chat le estamos respondiendo. Ah, ya, De- perfecto. Ahí estaba preocupada. Pensé que tal vez no me estaban escuchando. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Kelly Carmelino. Soy especialista en otorrinolaringología. Soy egresada de posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo y el día de hoy voy a exponer sobre antibioticoterapia en la otorrinolaringología. Cualquier duda que tengan, pues puede ser al final, ¿no? O como esté pautado, ¿no? Bueno, comienzo. Esto es básicamente lo que voy a exponer en orden, ¿no? Primero vamos a hablar sobre la epidemiología de las enfermedades, las infecciones virales respiratorias superiores, las bases de la antibioticoterapia, la importancia y mecanismo de la antibioticoterapia, las enfermedades bacterianas otorrinolaringológicas más frecuentes, y el manejo farmacológico y terapéutico de las enfermedades bacterianas otorrinolaringológicas, que realmente son bastantes, pero he tratado de resumir en lo más que he podido para que me puedan comprender.
Vamos a hablar sobre la epidemiología de las infecciones respiratorias altas. Las infecciones respiratorias altas en el adulto constituyen una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo. Esta enfermedad, más que mortales, causa una morbimortalidad, principalmente en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 65 años, y que tienen usualmente alguna comorbilidad. Denme un segundo, me están hablando por el chat. Ya, denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Ya está. Bueno, dentro de las primeras causas de atención médica en el mundo se trata de las vías respiratorias altas, los cuales tenemos que aprender a tratar fácil y rápidamente y tener un protocolo de atención y detectar las enfermedades que se pueden complicar, tanto bacterianas como virales, ¿verdad? Debido a que estas en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de alto riesgo se pueden convertir fácilmente en otras patologías como neumonía, ¿no? O afección, o ya en vez de ser una enfermedad de vía aérea respiratoria alta, se convierte en una enfermedad, una infección de vía aérea de la vía baja, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que controlarlo lo más pronto posible para evitar las comorbilidades. La mayoría, hay que ser muy conscientes en esto, es que la mayoría, más del 90% de casos de las infecciones respiratorias altas son virales. De que se puedan convertir en una afección bacteriana, pues sí, sí, pero la mayoría son virales y por lo tanto hay que saber distinguir y de tratar como una enfermedad viral las enfermedades virales para evitar la resistencia bacteriana y etc. Entonces, como dije, ¿no? La resistencia bacteriana se considera una emergencia actualmente sanitaria debido al errado y exceso uso de antibióticos en las patologías virales. Bueno, ¿cuándo voy a dar una antibiótico terapia? Los antibióticos son netamente para tratar las enfermedades infecciosas. Y desde la aparición de los antibióticos ha permitido disminuir mucho la mortalidad asociada a estas patologías de manera muy significativa. Es decir, en el pasado, en la mayoría moría de neumonía, ¿no? De muchas enfermedades infecciosas que debido a que no había antibiótico para tratarlo, simplemente el paciente no tenía ninguna solución más que la muerte, ¿verdad? En la otorrinolaringología existe una gran variedad de infecciones en las que el uso de antibióticos está totalmente indicado. Para eso es importante realizar un buen diagnóstico, ¿no? Y dividir entre enfermedades inflamatorias no infecciosas, enfermedades infecciosas de origen viral, fúngico, parasitario, bacteriano, para aportar el tratamiento adecuado con el fin de mejorar al paciente y lograr un uso racional de antibióticos. Yo siempre les repito a mis pacientitos, ¿no? Usualmente yo trato muchas de estas patologías de faringitis crónica en las que veo que el médico previo a mí los trató con los antibióticos más fuertes del mercado y que realmente, cuando realmente no era ni siquiera una infección bacteriana, no les iba a ocasionar ningún beneficio. Entonces,
El hecho de diagnosticar una enfermedad infecciosa bacteriana no es necesariamente sinónimo de tratamiento antibiótico, eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. Existen diversos mecanismos mediante los cuales las bacterias pueden generar resistencia y además transmitir la resistencia. Además de los mecanismos de resistencia que cada microorganismo puede presentar como célula individual, algunas bacterias son capaces de agruparse dentro de una matriz de polisacáridos, proteínas y ADN, conocidos como biofilm, que dificulta la llegada de los antibióticos, desinfectantes y distintos componentes del sistema inmune del paciente, ¿no? Por ejemplo, acá he colocado un ejemplo del biofilm que es el que va a ocasionar parte de la resistencia bacteriana, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, este es un oído. Es un oído, es una caja timpánica, es un oído. Por acá tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, la OMA es una de las enfermedades bacterianas más frecuentes en otorrinolaringología y que a veces es mal diagnosticado, mal tratado, pero realmente si es que no lo tratamos a tiempo, las consecuencias pueden ser muy, muy severas, como ruptura timpánica, como vemos aquí, ya se perfora. Nosotros tenemos una infección respiratoria alta y sabemos de que pues nariz, oído y garganta están totalmente conectados. El drenaje de la trompa de Eustaquio es directamente a rinofaringe. Entonces, si es que nosotros tenemos una inflamación en esa zona, el rodete tubárico va a ocluirse totalmente, va a acumular moco en caja timpánica y debido a que como no es tratado a tiempo, no permeabilizamos trompa, no desinflamamos rodete tubárico, ese moco infectado o no va a tener por dónde salir y la membrana timpánica se va a perforar simplemente y luego pues con secreción purulenta, entonces ya tenemos una otitis media crónica aguda, perdón, una otitis media aguda supurada por una infección maltratada, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco sobre los mecanismos de los antibióticos. De acuerdo al origen y composición química, podemos dividir los distintos antibióticos en varias familias. Hay muchas clasificaciones de los antibióticos. Hay que tener en claro que los antibióticos pueden actuar de dos maneras, como bacteriostáticos o bactericidas, según si inhiben el crecimiento bacteriano o si tiene una acción directa en matar el antibiótico. Esto no implica necesariamente que un grupo de ellos o los bacteriostáticos o bactericidas sean mejor que el otro, pero sí adquiere relevancia según la patología a la cual yo voy a tratar. Existen distintos mecanismos de acción antibiótica y diferentes también mecanismos de resistencia antibiótica, ¿no? Bueno, nosotros podemos tratar la patología bacteriana con un antibiótico único o podemos también combinar los antibióticos. La combinación de los antibióticos se ocupa en tres situaciones clínicas. Cuando tenemos sinergia antimicrobiana, cuando debemos de ampliar el espectro antimicrobiano o queremos prevenir la aparición de resistencia, ¿no? Acá tenemos una tabla de división de los antibióticos que actualmente tenemos. Una de ellas y más antiguas es la penicilina, que se encuentra dentro de los betalactámicos. Y que sirven prácticamente para tratar las enfermedades respiratorias altas como primera opción, como el primer escalón, inclusive para una OMA o para alguna amigdalitis aguda. Realmente la primera opción actualmente de la amigdalitis aguda es la penicilina, ¿no? Entonces sirve para los gran positivos aerobios
y anaerobios no productores de beta-lactamasas. Ojo ahí, porque los productores de beta-lactamasas ya no van a responder a penicilina. También sirve para el enterococo y para la Neisseria, ¿no? Cuando tenemos las bacterias resistentes a las penicilinasas, como los estafilococos y streptococos, podemos variar a la doxaciclina, ¿no? Las aminopenicilinas como la amoxicilina y ampicilina amplía un poquito el espectro hacia gram negativos, no productores de beta-lactamasas. Por eso, inclusive lo podemos encontrar en algunas otras patologías, ¿no? Que no son de vía aérea o vía respiratoria. Después del siguiente paso de las penicilinas, podemos encontrar las cefalosporinas, dentro de las cuales tenemos cefalosporina de primera, que simplemente cubren gram positivos, las cefalosporinas de segunda generación, que han ido creándose poco a poco, como el cefuroxino y el cefaclor, que agrega coberturas para algunos gram negativos. Y también tenemos las cefalosporinas de la tercera generación, que actualmente son bastante utilizados por los colegas, en especial los médicos generales, la ceftriaxona, ceftazidima y cefpodoxima. La diferencia de esto es que entra el sistema nervioso central, por lo tanto podemos utilizarla para ciertas patologías también como la meningitis, la ceftazidima, y también tener en cuenta de que la ceftazidima cubre la pseudomonas aeruginosa. Entonces, para ciertas patologías que sospechamos de pseudomonas o que en el cultivo sale pseudomonas, podemos usar como una opción la ceftazidima, ¿no? Que es bastante útil y es el primer escalón. Y también tenemos ya la cefalosporina de de cuarta y quinta generación, como el cefepime o la ceftarolina, que agregan mayor estabilidad a beta-lactamasas o cobertura del SAM, ¿no? También encontramos otro grupo como los carbapenémicos, en los que encontramos los meropenem, imipenem, ertapenem, que cubren la mayoría de gram positivos, de los bacilos gram negativos entéricos, anaerobios, y algunos cubren, como el meropenem, la pseudomonas aeruginosa y el Baumani, que es tan temido en UCI, ¿verdad? Entonces, por eso que en UCI utiliza el Acinetobacter baumani, es muy temido en UCI, y pues porque es bastante resistente. Entonces, ahí por eso usamos el meropenem, imipenem, etc. También tenemos los monobactámicos, como por ejemplo, las treonam, que cubre gram negativos, pero en nuestro medio, en Perú, no lo utilizamos. No hay en el mercado. Los inhibidores también, al descubrir pues de que ya la bacteria estaba haciendo su resistencia y estaba produciendo las beta-lactamasas, se han comenzado a producir los antibióticos como el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam, que se ha agregado a la penicilina para poder, como la ampicilina sulbactam o la amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, mezclando para poder romper las barreras de esta resistencia, ¿verdad? Estas no tienen actividad antimicrobiana. Por eso es que siempre se le agrega algún antibiótico, pero inhiben las beta-lactamasas y se usan en combinación con otro antibiótico, como lo acabo de mencionar. Otros antibióticos que tenemos son los glicopéptidos, la vancomicina, que es bastante conocida y es uno de los primeros escalones también en ciertas patologías, que se trata para gérmenes
resistentes a los beta-lactámicos. También tenemos los macrólidos, como la eritromicina, claritromicina, acitromicina, y que son básicamente usados para los gram positivos. Acá podemos encontrar pues casi todas lo que es las neumonías atípicas, ¿verdad? O la tos ferina, coqueluche, la difteria, ¿no? Cubre clamidia neumonía, el micoplasma, todo esto cobertura los macrólidos, ¿no? La claritromicina y la citromicina agregan cobertura a algunos, bacilos gram negativos también. La claritromicina se usa en la erradicación del Helicobacter pylori y como parte del tratamiento de las micobacterias atípicas. Recordar, neumonías atípicas, macrólidos. Las lincosamidas, por ejemplo, como la clindamicina, básicamente está hecha para los gram positivos y anaerobios. Por eso es utilizado también, por ejemplo, para los empiemas o para ciertas patologías que tienen estos gérmenes, pues están involucrados. Los aminoglucósidos como la gentamicina y la amicacina cubren los gérmenes gram negativos, algunos gram positivos y las micobacterias. Ahora tenemos otro grupo gran importante que también en la actualidad está bastante utilizado para la vía aérea respiratoria superior, como las quinolonas, ¿no? Inclusive para OMA, para sinusitis, lo utilizamos bastante. Bueno, yo lo utilizo bastante. Tenemos la de segunda generación como el ciprofloxacino, que tiene actividad contra micobacterias también, y los de la tercera generación, que le llaman las quinolonas respiratorias, levofloxacino y moxifloxacino, básicamente hechos para las enfermedades respiratorias, como la sinusitis. La sinusitis, ya el moxifloxacino se ha probado que es muy, muy, muy útil contra la sinusitis. Cubren pues los bacilos gram positivos, perdón, bacilos gram negativos, cocos gram positivos. La levofloxacino tiene bastante actividad contra la pseudomonas, el moxifloxacino contra las anaerobias. Entonces, para entender mejor el uso de antibióticos en su contexto clínico, es importante definir algunos conceptos básicos de la farmacología, como la farmacocinética, que estudia los procesos y factores que determinan la cantidad de fármaco presente en el sitio a ejercer el efecto en cada momento. Y la farmacodinamia, que estudia las acciones y efectos de fármacos en el organismo. Y bueno, y también estudia la acción terapéutica y toxicidad, ¿verdad? Entonces tenemos la farmacocinética, estudia, recuerden, los efectos del organismo sobre el fármaco. Y la farmacodinamia, los efectos de fármaco sobre el organismo. Entonces tenemos los agentes de concentración dependientes como los aminoglucósidos y quinolonas, mayor efecto bactericida. Los agentes tiempo dependientes como los beta-lactámicos, glucopéptidos y macrólidos, depende mucho la concentración para poder darle, que debe ser durante o mayor del 40-60% del intervalo de su administración. Es decir, no debemos dejar que el antibiótico baje en su concentración menos de 40%, porque si no, no va a ser útil contra la bacteria. En los beta-lactámicos, mientras más tiempo, va a ser más eficaz como tratamiento. Entonces, la selección del antibiótico depende de un análisis pormenorizado de factores clínicos, microbiológicos y farmacológicos. Es decir, si tú tienes un diagnóstico de una infección bacteriana, depende de la patología,
tienes que, uno, averiguar el antecedente de uso reciente de antibióticos. Porque, por ejemplo, me pasa mucho que llegan y dicen, doctora, ¿sabe qué? Tengo dolor frontal, dolor maxilar, tengo una cefalea intensa. Así, sí, he recibido tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces tú sabes que tú ya no puedes utilizar ese antibiótico, tienes que rotarlo. No le está haciendo nada. Entonces tienes que, por ahí eso es muy importante, el antecedente del uso de antibióticos recientes o para la patología por la que está viniendo. La etiología y sensibilidad microbiana. Obviamente, nosotros como tenemos una patología, vemos cuál germen es el más frecuente y yo doy tratamiento según el germen que es en el que estoy sospechando, ¿no? Los factores farmacológicos, como dijimos, que hay bacterias que son mucho más resistentes y o también de que cuánto tiempo, cuántos días voy a utilizar ese tratamiento, durante cuánto tiempo, cada cuántas horas, eso es muy importante para su acción eficaz. También los factores del huésped, debido a que hay pacientes que por más que, por ejemplo, quieras utilizar, tiene un absceso periamigdalino y quieras utilizar la penicilina y que es alérgico a la penicilina, pues no la vas a utilizar. Y el costo del medicamento, porque las nuevas generaciones de medicamentos, por ejemplo, el moxifloxacino o levofloxacino no te baja de 7, 8 soles cada uno. A pesar que se utiliza uno diario, pues hay pacientes que no lo pueden costear, entonces puedes utilizar otras opciones un poco más económicas para ese paciente. En muchos casos, el cultivo microbiológico depende de en las que nosotros querramos utilizar algún tipo de cultivo, depende de la adecuada toma y el procesamiento de la muestra. Créanme que la mayoría de hisopados faríngeos salen gérmenes habituales y normales de lo que es la mucosa. Entonces, ¿de qué te ayudó? ¿De qué te ayudó ese hisopado si te diseñó un germen normal? Entonces, ¿de dónde puedes sacar las muestras nasales? Perdón, las muestras para tu toma de muestra. Puede ser muestras nasales, en la rinitis, sinusitis, en la tosferina, en la rinitis atrófica, en las lesiones supurativas nasales. En las muestras ópticas, pues en los cuadros de infección óptica purulenta con condiciones apropiadas para esta toma. Y en las muestras faríngeas, que actualmente ya están en desuso, puede ser en la faringitis, en la amigdalitis, en una infección respiratoria aguda, ¿no? Que yo ya casi no uso debido a que la sensibilidad y especificidad de estos cultivos son bastante bajas, son del 50%, ¿no? A no ser que tú tengas tu amígdala con una placa blanca en la que puedas tomar la muestra directamente de la secreción, ahí pues estás más seguro de que ese resultado va a ser confiable. Entonces, es importante que nosotros como médicos fomentemos la no automedicación. Llega un paciente que se ha tomado de todo y que para una amigdalitis ha tomado, a ver, imaginemos, ¿no? Que para una amigdalitis amicacina. Entonces, no digamos que no le va a ayudar en casi nada, pero prácticamente no es para ello, ¿verdad? Entonces, el paciente se automedica, nosotros los peruanos tenemos una cultura realmente muy triste de automedicación en la que todos los pacientes ya pasaron por todas las boticas y al último, cuando ya no se sanaron, llegan a ti. Entonces, tenemos que tomar decisiones acertadas basándonos en evidencia científica. Como repito, si tenemos una infección viral, ¿para qué el antibiótico? No hay ningún sustento científico para ello. Pero si sospechamos, ojo, de que por ejemplo, me pasa muchas veces, es una faringitis
viral. Pero que yo ya veo que ya hay acumulación de moco, purulento, o moco en la membrana, en la caja timpánica, que lo veo a través de la membrana, yo ya comienzo a dar antibióticos, porque esa éstasis de moco que voy a encontrar en la caja timpánica, se me va a infectar, porque no está teniendo un correcto drenaje y por lo tanto se va a infectar y tengo que tratarlo. Entonces, en general, las bacterias, la bacteriología en otorrinolaringología, como dije, la mayoría son infecciones de origen viral. Por lo tanto, tú tienes que detectar cada casito en el que tú vayas a sospechar de que puede ser una bacteriana y que puedas darle un tratamiento específico para la bacteria que estás sospechando. Las bacterias más comunes son el Staphylococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y el Mycoplasma catarrhalis. Tenemos el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, en las que la vancomicina actualmente está por ahí encabezando, y los anaerobios en caso de sinusitis, por ejemplo. Entonces, la elección racional de antibióticos de estas infecciones frecuentes debe ser guiada por los conceptos que acabo de exponer. En general, los objetivos de tratamiento antibiótico son disminuir la enfermedad, aliviar los síntomas y prevenir la recurrencia o complicaciones. Repito, hay casos en los que puedes dar antibióticos sin que sea aún una infección bacteriana, sí, como el caso que comenté de la OMA. Pero si es que tú ves que el tímpano no está congestivo, ves nada más un eritema completo de lo que es de la faringe, entonces, ¿para qué dar antibióticos? En un resfriado común, ¿para qué? Entonces, ¿en qué infecciones otorrinolaringológicas frecuentes deberían usarse antibióticos? 1, rinosinusitis bacteriana aguda. ¿Lo puedes diagnosticar clínicamente? Por supuesto. Ese paciente te viene con fiebre, te viene con un dolor intenso, una cefalea intensa, frontal, maxilar, malar, y el moco usualmente suele ser en este caso amarillento, purulento, con mal olor, verdoso. Esto es lo que más encuentras en práctica. La otitis media aguda definitivamente también va ahí por la lista, encabezando la rinosinusitis bacteriana aguda. La otitis media aguda es muy importante tratarla a tiempo porque la comorbilidad que llega a tener, que es la perforación timpánica, después lleva un alto costo para el paciente poder recuperar o reparar esa membrana timpánica. Otro de los casos son las faringitis agudas bacterianas, que es bastante común en estas épocas del año. La mastoiditis también, en los casos de otitis media crónica, en los casos en los que tu mastoides, la mastoides depende mucho. La mastoides es un hueso, ¿no? Es un hueso que es poroso y que se encuentra neumatizado. Este hueso tiene que estar neumatizado. Se neumatiza por la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Entonces, por ejemplo, en la rinosinusitis bacteriana aguda, acá encontramos en los senos paranasales, ¿no? Estos son los senos frontales, ¿no? Y que va a drenar. Los senos paranasales, estos son los senos maxilares. Son los más frecuentemente afectados, los frontales y los maxilares, ¿no? Y los senos paranasales son cavidades que se encuentran dentro del cráneo, revestidas por una mucosa y que tienen el drenaje directamente hacia la nariz. Depende de qué seno sea.
¿verdad? Hay algunas que drenan en el meato superior, otros que drenan en el meato medio nasal. Entonces, tienen distinto drenaje. Pero cuando nosotros tenemos una infección o así sea viral, con un gran edema de mucosa, va a tapar este drenaje y va a ocasionar una sinusitis aguda. Entonces, el 0,5 al 2% de las rinitis infecciosas agudas, disculpa, se complican con una rinosinusitis bacteriana. En los adultos, lo que más se ve en la práctica es que se afecte el seno maxilar, el etmoidal, el frontal y el esfenoidal, es decir, casi todos. En los niños, debido a que no tienen todos los senos paranasales, recién están en desarrollo, en crecimiento, los que más se inflaman, se infectan, son los etmoidales. Y debido a que los senos etmoidales están muy cerquita al ojo, usualmente viene un niño aparte de todo su cuadro respiratorio, con algún edema palpebral, ¿no? Entonces tú ya vas sacando vas viendo, vas diagnosticando, ni bien el pequeñito comienzas a evaluarlo, ves el ojito, ves el moco purulento, ves la fiebre. Entonces tenemos ya una sinusitis debido a una rinitis, que comenzó con una rinitis, ¿no? El diagnóstico de rinosinusitis bacteriana aguda es clínico exploratorio, fácilmente en que lo puedas diagnosticar en tu consultorio. No hay ningún síntoma o signo suficientemente específico para identificar el proceso como bacteriano. Es cierto. No hay, es un conjunto de signos y síntomas que vas a encontrar y que tienes que tú como médico, como un buen clínico, poder clasificar y diagnosticar. Un segundito. ¿Ya? Bueno, acá vemos que los gérmenes más frecuentes que encontramos en la rinosinusitis bacteriana aguda, las más comunes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y los anaerobios si es que es de origen dental. Por lo tanto, cambiamos el antibiótico en ese caso, que puede ser Clinda, ¿no? La Clinda es bastante efectivo en estos casos de los anaerobios de origen dental, que pueden ocasionar una sinusitis maxilar. El Staphylococcus aureus, el Staphylococcus piógenes, la Moraxella catarrhalis, ¿no? Y dentro de los virus tenemos el rinovirus, la influenza, la perinfluencia, y dentro de los honguitos encontramos el Aspergillus, que es muy infrecuente, pero sí he visto algunos casitos en los que hemos tenido que entrar a limpiar senos paranasales por Aspergillus, ¿no? El Aspergillus nigricans. Y el 25% de estas infecciones son infecciones mixtas, en las que podemos, la combinación más común, es Streptococcus pneumoniae más el Haemophilus influenzae. En los inmunodeprimidos cambia esto, ¿no? Más frecuentes son los Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias. Por lo tanto, que cambiaremos nuestro esquema antibiótico debido que, por ejemplo, a un paciente que no esté inmunodeprimido, suficiente sería con una cefalosporina de segunda generación, con una penicilina, con una quinolona respiratoria. Para ya al inmunodeprimido que está con Staphylococcus aureus, podemos ya empezar con una vancomicina. La Pseudomonas aeruginosa podemos cubrirlo con una quinolona. Las enterobacterias definitivamente con una clindamicina o metronidazol, ¿no? Y más raro, en los inmunodeprimidos el Streptococcus pneumoniae, es una inversión. Es distinto el germen en un inmunodeprimido. Entonces, cuando yo sospecho de una rinosinusitis aguda bacteriana, en la clínica, como dije antes,
rinorrea purulenta y persistente, obstrucción nasal, dolor, cefalea, presión facial de hasta 4 semanas de duración y transiluminación anormal, que ya no se utiliza actualmente mucho esto, ¿no? Pero lo que sí es muy útil es la presión. A la palpación, tú le tocas el seno y realmente el paciente tiene mucho dolor. O hay otra pregunta también que lo utiliza bastante seguido. Cuando te agachas, ¿sientes presión en esa zona? Sí, doctora, me agacho y me duele la zona frontal, me duele la zona maxilar, me duele la nariz. Usualmente cuando es nariz es porque es etmoidal, ¿no? Donde se puede establecer un diagnóstico de presunción desde vista clínico, por supuesto, diferenciando de la etiología viral también. Entonces, en los adultos, la duración de los síntomas de rinosinusitis aguda mayor de 10 días desde el comienzo de la desde infección de las vías respiratorias altas. Usualmente, comenzó con una infección respiratoria alta, una semanita después comienza con la rinosinusitis aguda bacteriana, es decir, después. Empeoramiento de los signos o síntomas de la rinosinusitis aguda bacteriana durante los primeros 10 días tras una mejoría inicial o doble empeoramiento. En los niños, además de los anteriores, los síntomas graves agudos son fiebre de mayor o igual a 38.5, más rinorrea purulenta que dura al menos 3 o 4 días en un niño con apariencia de enfermedad. Entonces, ¿qué imagen puede sacar en una rinosinusitis bacteriana? Realmente el gold estándar, el que mejor me serviría para poder ver los senos paranasales es la tomografía, pero no debe utilizarse debido a la radiación de manera rutinaria, porque ya tenemos el diagnóstico clínico y con tratamiento la rinosinusitis bacteriana cede. Entonces, no se debe de utilizar de rutina, sino que se debe de tal vez reservarse para complicaciones, procesos crónicos, es decir, una sinusitis crónica mayor de 3 meses y diagnósticos poco claros, por supuesto. La radiología simple tiene una menor sensibilidad y especificidad que la clínica, es cierto. Solo un 60% de sinusitis presentan signos radiológicos, a pesar de que tengan la sinusitis. Otra cosa es que no permite distinguir entre etiología viral y bacteriana. Las diferencias interobservador son muy grandes y en menores de 3 años no es muy útil. Por ejemplo, que yo lo vea, cuando yo veo estas radiografías, tengo y leo el informe, muchas veces yo no estoy de acuerdo con ello, ¿verdad? Mi idea es distinta, mi lectura es distinta, pero no quiere decir que no lo tenga, ¿no? Entonces, ¿qué radiografía tomar? La más común es la proyección de Waters, la occipito mentoniana. Se visualiza mejor el seno maxilar, que usualmente es uno de los más afectados en este caso. Y la de Cadwell, pues, ¿no? Que es anteroposterior y visualiza mejor el seno frontal. En menores de 3 años, por supuesto, no utilizarlo porque sus senos paranasales no están desarrollados. La rinosinusitis bacteriana aguda, el tratamiento. La curación. Usualmente, la mayoría de los pacientes con esta patología se resuelven en las 2 primeras semanas en los no tratados, a diferencia del 85% de los tratados. El 15% de los pacientes presentan síntomas de la rinosinusitis durante más de 2 semanas con o sin tratamiento antibiótico. Las complicaciones. La incidencia de complicaciones graves y la progresión a cronicidad es extremadamente baja. Los antibióticos
no han demostrado disminuir el riesgo de complicaciones, recurrencias ni recidivas. Ajá. Y bueno, también otro de los fines es reducir la progresión de la cronicidad. El tratamiento va a depende de si es que tienen síntomas leves, graves, severos. Los síntomas graves a severos son la fiebre mayor de 38.6, el dolor sinusal severo, que es muy intenso y bastante grave, o el empeoramiento clínico progresivo, ¿no? Entonces, ¿qué antibiótico voy a utilizar en estos cuadros? Si es que el paciente es inmunocompetente, sin comorbilidad, no ha usado recientemente antibiótico-terapia, nuestra primera elección, primero, pues debe ser una penicilina, una aminopenicilina. En este caso puede ser, bueno, de primera línea es la amoxicilina, de 500 a 1000 miligramos cada 8 horas por 7 días, aparte de su sintomático, ¿no? Tenemos que tratar mucho la analgesia porque este cuadro sinusal es bastante doloroso. La alternativa cuando tenemos una alergia a la penicilina puede ser la claritromicina, la acitromicina, las quinolonas respiratorias y la telitromicina que en nuestro medio no encontramos, ¿no? Entonces, si es que nosotros tenemos un empeoramiento o poca o nula respuesta en las primeras 72 horas con nuestra primera elección, con nuestro antibiótico de primera línea, pasamos a nuestro antibiótico de segunda línea, que puede ser la amoxicilina con ácido clavulánico, que recordar que es para las bacterias productoras de beta-lactamasas, o si es que es alérgico a la penicilina, repito, podemos continuar al levo o moxifloxacino de 500 a 400 miligramos diarios durante 7 días mínimo. A diferencia de la cefuroxima, que es una cefalosporina, ahí tenemos que alargar el tratamiento. Alargamos el tratamiento hasta 10 días, ¿no? Si tenemos sinusitis con síntomas moderados, o reagudización de la sinusitis, o es un paciente inmunodeprimido y con comorbilidad, si no ha recibido antibiótico terapia en los 3 meses previos, podemos iniciar con una amoxicilina con ácido clavulánico o simplemente con una amoxicilina. Si es que ha recibido antibiótico terapia en los 3 meses previos, vamos a iniciar de frente con la amoxicilina con ácido clavulánico. Y otra opción, la alternativa sería la cefuroxima, la cefodoxime, proxetilo, olevo o moxifloxacino. En la sinusitis grave o complicada de frente vamos a la cefalosporina de tercera generación. O también otra opción es amoxicilina con ácido clavulánico parenteral, que en nuestro medio pues no es muy frecuente, ¿verdad? Pero con la de tercera generación va muy bien. Si es que es una sinusitis dentaria recurrente, pues sabemos que es un germen anaerobio. Podemos utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico de primera elección y la alternativa es la levomoxi o la clindamicina, ¿verdad? Que lo vamos a hacer sinergia con la amoxicilina, si es de origen dental, perdón. En los inmunodeprimidos, que sabemos que la pseudomonas aeruginosa es el más frecuente, tenemos que utilizar también, aparte de nuestro tratamiento de primera línea, hacer sinergia con medicamentos que van a cubrir pseudomonas, como la ceftazidima, que es una cefalosporina de segunda generación, cefepime o piperacilina, tazobactam o carbapenem. Entonces,
Hay que tener en claro que esta rinosinusitis bacteriana, en la mayoría, inclusive si no recibe tratamiento, mejora. Pero pues si tenemos ya un paciente ya en nuestro consultorio, podemos, y lo diagnosticamos, hay que darle tratamiento. Así mejora al 100%. Entonces, diferentes revisiones indican que los pacientes deben ser seleccionados antes de recibir la terapia antibiótica, pudiendo utilizarse para ello la duración de los síntomas, la refractoriedad de los descongestionantes o la característica de los síntomas. A pesar de que algunas guías internacionales sugieren como compuesto de primera elección amoxicilina con ácido clavulánico, ello no parece racional para todos los países, según la resistencia bacteriana, por lo que mantenemos la recomendación predominante de prescribir como primera opción la amoxicilina. En reagudizaciones, sin embargo, hay que considerar mayor prevalencia de microorganismos productores de beta-lactamasas y resistentes a penicilina, en los cuales debemos de utilizar tratamiento para lo que es para los gérmenes productores de beta-lactamasas, como ya repetí 1000 veces, la amoxicilina con ácido clavulánico o quinolonas respiratorias o metronidazol. Seguimos, la faringitis. La faringitis, el 95% de faringitis que llegan a consultas son virales. Afectan al recubrimiento mucoso, submucoso de la pared faríngea posterior y en los, como dije, en la mayoría es viral, 95%, 90% en adultos, el 30 al 40% es bacteriana en niños, el 30-60% es viral, y en el 75% de los casos el uso de antibióticos es innecesario. También tenemos, aparte de la faringitis, tenemos que ver qué virus es el que está ocasionando esta patología, ¿verdad? Tenemos la viriasis inespecífica, en la que encontramos, como en esta imagen, ¿no? La faringe eritematosa, la úvula edematosa. Tenemos que también diferenciarla del sarampión, en las que encuentra sufusiones hemorrágicas, del herpes, en los que encontramos lesiones erosivas ulceradas, vesículas, y son muy dolorosas. En la tuberculosis, que encuentras eritema con o sin ulceración. También podemos encontrar el chancro luético, en la que encontramos una úlcera con bordes indurados. O también recordar que pues puede descartar un carcinoma, en el que podemos encontrar eritema, úlcera. Bueno, hablar de carcinomas es hablar, hablar de carcinomas es hablar de múltiples lesiones, ¿no? Yo, por ejemplo, he encontrado lesiones exofíticas, friables, sangrables, como también las endofíticas, es decir, son lesiones en las que son para adentro, no exofíticas, no son como así como coliflor, así, ¿no? Sino son induradas y son lesiones que van, o sea, tienden a interiorizarse. Y esas son las más peligrosas y son las de peor pronóstico. Por lo tanto, si es que encontramos esas lesiones y cuando tocamos esa lesión sangra, duele, definitivamente derivarlo pues a un cirujano de cabeza y cuello, un oncólogo para que pueda dar la biopsia, ¿no? Hacerse la biopsia y el tratamiento y diagnóstico adecuado. También encontramos la amigdalitis eritema estreptocócica, que nosotros, y que trae como su primera complicación el absceso periamigdalino. Esto es muy común en los adultos jóvenes. La distribución es en las zonas templadas, mayor incidencia es en invierno y primavera. En los pacientes es mayor en pediátricos mayores de 3 años, 5 a 15 años. Y el germen que lo causa, la mayoría, es el grupo A beta hemolítico.
Y los factores de riesgo son antecedentes familiares, el hacinamiento y la contaminación ambiental. El estreptococo con capacidad hemolítica debido a presencia de estreptolicinas o IS, una vía respiratoria. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el estudio anatomopatológico o a la visualización? Unas criptas amigdalinas con abundante descamación celular y supuración e infiltración en el tejido linfoide. Esto es característico de una amigdalitis estreptocócica, ¿no? Y que, como dije, su primera complicación es el absceso periamigdalino, en la que encuentras ya esta parte, la parte del polo superior de la amígdala abombado. Entonces, la clínica depende de la extensión, ¿no? Depende del día en el que te llegue. Te puede llegar el primer día como te puede llegar el séptimo, al tercer, cuarto día. Ya el séptimo día no te llega ya porque realmente es muy doloroso y no pueden deglutir. Entonces, depende de la clínica, depende de la extensión, depende de la topografía, si es localizada en una amígdala o es en ambas, o es difusa también. Encontramos también afección en la pared posterior de la faringe. Y también tenemos que hacer, la pregunta es, ¿ha estado resfriado? Porque viene esta patología con un antecedente de una viriasis. Entonces, tenemos un paciente con una viriasis ya hace unos días que comienza a hacer fiebre. Ojo, la odinofagia, la disfagia, el malestar general son muy marcados en esta patología. Es muy marcado. El paciente viene directo, doctora, tengo dolor, doctora, tengo fiebre, no puedo deglutir. Entonces, tenemos a la evaluación encontramos, la secreción, tampoco inclusive ya comienza a haber dolor hasta para pasar la saliva. Entonces, tenemos al paciente que tiene la secreción faríngea espesa, con aspecto supurado hemorrágico, en la que viene babeando el paciente, vomita, tiene otalgia refleja y una litosis pues tremenda. Cuando vamos a ver, encontramos la amígdala tumefacta bilateral simétrica, un eritema difuso, las criptas supurativas, la lengua saburral, ¿no? Blanca, con esa secreción blanca. Entonces, también tenemos la amigdalitis, eritematopulpacia estreptocócica, ¿no? Bueno, amigdalitis estreptocócica hay que decirle ya para que sea más simplificado. La historia clínica es muy importante, que ya repetí, ya lo dije antes, ¿no? Usualmente suele ser precedido de una infección viral alta. Tenemos que evaluarlo, ya les mostré unas imágenes cómo vamos a encontrar esa amígdala. Los exámenes de laboratorio, acá sí pueden servir, ¿no? Porque agarramos justo el exudado del purulento y sale lo que es el germen, ¿no? Encontramos también, las pruebas directas son el cultivo del exudado, en que el cultivo negativo descarta la infección por estafilococos piógenes, estreptococos piógenes, perdón, un número reducido de colonias puede crecer en portadores inclusive sanos. Las pruebas indirectas, la antiestreptolicina O, y las pruebas inespecíficas, pues que el hemograma que sale altísimo, la neutrofilia, la leucocitosis mayor de 12.000. Básicamente el diagnóstico es clínico, definitivamente, chicos. No se acostumbren a sacar, bueno, si es que lo van a hospitalizar porque no puede deglutir, sáquenle pues su hemograma, ¿no? Pero es clínico y cede fácilmente a penicilina, a cefalosporinas. Entonces va a mejorar el paciente. Lo que sí hay que detectar
sus complicaciones, por favor. Entonces, los signos y síntomas. Fiebre mayor de 38, un punto. Acá vamos a hacer la tabla elaborada sobre base de referencias. Ausencia de tos. El paciente con amigdalitis no tiene tos, no tiene rinorrea, pero sí tiene adenopatías dolorosas. Inflamación, exudado amigdalino, la edad que suele ser entre 3 y 15 años es más frecuente, y en los pacientes mayores de 45 años, un puntito más. Entonces, según este test, pues no dar antibióticos ni no realizar test complementarios si es de 0 a 1 punto, realizar test diagnósticos rápidos y solo si es positivo dar antibiótico, o si es que tenemos mayor o 4 puntos, dar antibiótico con o sin cultivo acompañante. Estos los criterios de Centor, que es la fiebre, historia de fiebre mayor de 38 grados, exudado o hipertrofia amigdalar, adenopatías laterocervicales dolorosas, ausencia de tos, y bueno, la probabilidad de infección por el estreptococo beta hemolítico de grupo A, según los criterios de Centor, es si tiene 4 puntos, 39 al 57%, si tiene 3 puntos, del 25 al 35%, tiene 2 puntitos, del 10 al 17%, si tiene 1 punto, menor del 10%, si tiene 0, menos del 2.5%. Entonces, el algoritmo terapéutico es fácil. Hay algunos de los siguientes criterios: existencia de algún brote comunitario de lo que es, por ejemplo, la escarlatina, si hay inmunodepresión, si hay antecedentes de fiebre reumática, si hay sintomatología grave, dolorótico, inflamación severa. Si la respuesta es sí, es dar tratamiento antimicrobiano de frente. Si la respuesta es no, ¿cuántos criterios hay? Si hay fiebre, si hay adenopatía, si hay exudado, si hay ausencia de tos. Entonces, depende del puntaje. Por ejemplo, si es menor de 2 puntos, menos de 2 criterios, el tratamiento es sintomático. Si tiene 2 criterios, se dispone de un test de detección antigénica rápida de la consulta. Si la respuesta es no, usa la prescripción diferida de antibióticos. Si la respuesta es sí, hacemos la prueba, y si es que la prueba es positiva, tratamiento antimicrobiano inmediato. Si la respuesta es negativa, tratamiento sintomático. Si es que hay más de 3 criterios, mayor o igual, se dispone de un test de detección antigénica rápida en la consulta. Sí, sacamos la prueba y el tratamiento sintomático. Bueno, entonces en la faringoamigdalitis aguda el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que elegimos? Como dije, de primera elección sí o sí va a ser la penicilina. La penicilina G, la amoxicilina, el cefadroxilo, y si es alérgico a los betalactámicos, podemos utilizar algún macrólido, una clindamicina, y realmente los objetivos del tratamiento antibiótico es acortar el curso de la enfermedad, erradicar el germen, evitar el contagio, que logra negativizar el 97% en las primeras 24 horas, previene las complicaciones y también se suele acompañar de algún sintomático que mejore los síntomas, ¿no? Como el Alzheimer, el paracetamol, porque, repito, es muy doloroso. Por cada 100 pacientes tratados con antibióticos, hay un caso menos de fiebre reumática. Puede demorar 9 días el inicio de la antibiótico-terapia. El bajo riesgo, los beneficios del tratamiento antibiótico es que baja el riesgo de enfermedad en condiciones no epidémicas. 2 casos menos de otitis media aguda. 3 casos menos de abscesos periamigdalinos.
No influye sobre la incidencia de la glomerulonefritis. La evolución clínica similar es a los no tratados. Reduce síntomas y fiebre al tercer día. Y sin tratamiento, el 40% de los pacientes de los síntomas y fiebre desaparecerían al tercer día. Y el 82% de los pacientes sin tratamiento desaparecería a la semana. Entonces, el tratamiento, la penicilina B, ahí está la dosis, ¿no? Ahí le vamos a entregar las diapositivas para que puedan dosificar, depende del peso del niño. Si es niño, ¿no? Si es adulto, pues ya tenemos el estándar. Y usualmente es que si es que utilizamos la penicilina B, la duración es de 10 días. La penicilina G benzatínica es dosis única. Las otras alternativas son la amoxicilina, que también es muy útil, pero tienes que administrarla de 7 a 10 días. Y si el paciente es alérgico a beta-lactámicos, vamos a utilizar la clindamicina, bueno, y los otros dos medicamentos que acá no encontramos, ¿no? Pero si es que es alérgico a los beta-lactámicos, utilizamos la clin. Y los antibióticos en los portadores, podemos usar la cefalexina y la penicilina G benzatínica. Ya. Es importante saber que cuando se da la penicilina o la clindamicina o cualquier otro antibiótico en este tipo de patologías, tenemos que completar mínimo de 7 a 10 días de tratamiento, si no hay recaídas. Entonces, el tratamiento cuando los episodios son recurrentes, es decir, hay mayor de 5 episodios al año de la faringoamigdalitis aguda, podemos utilizar la clindamicina, podemos utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico, penicilina G benzatínica, penicilina G benzatínica o amoxicilina más rifampicina. En contactos cerrados y portadores podemos utilizar la G benzatínica. Y cuando pensamos en una amigdalectomía, bueno, la literatura difiere bastante. Algunos hablan de 5 episodios en el último año. Otros hablan de 3 episodios en el último año. He encontrado literatura que habla hasta de 8 episodios en el último año. Pero realmente yo creo que sería algo prudente de 3 episodios a más, amigdalectomía, porque esa amígdala ya no es de calidad. Ese tejido ya no es de calidad. Y aparte que cada episodio influye en la calidad de vida del paciente y de la familia. Se descarta la amigdalectomía en los en los pacientes que son portadores crónicos de estafilococos piógenes o en existencia, y la amigdalectomía sí o sí se da si es que hay existencia de abscesos periamigdalinos o adenitis recurrente. Es definitivo. Si hay absceso periamigdalino, siquiera una sola vez, yo ya estoy pensando en una amigdalectomía porque lo va a repetir. El absceso periamigdalino es una complicación de la amigdalitis estreptocócica. Como vemos, ¿cómo encontramos al paciente? Encontramos con el paladar blando, edematizado, con el polo superior amigdalar edematizado, inclusive retirando, o sea, como empujando la línea media hacia el otro lado, abombado, adolorido, el paciente no puede deglutir. Y puede ocasionar infección profunda del cuello, ¿no? Como dije, inicia en fosa entre el polo superior y el cuerpo de la amígdala, se extiende a través de la amígdala, puede llegar al espacio parafaringeo y al músculo pterigoideo.
Esto de acá es bien frecuente. Encontramos ya, cuando ya encontramos la amígdala toda infectada, el polo superior inflamado, ya tenemos un problema también en la pared posterior faríngea, entonces ya todo está generalizado. Es más frecuente en adultos jóvenes el absceso periamigdalino, mayores de 10 años adolescentes y en la tercera y cuarta década de la vida. La etiología es una invasión bacteriana a la cápsula amigdalina. El estreptococcus es el causante en el 55% de las veces. El piógenes en el 35%. Los anaerobios orofaringios bacteroides del 10 al 12%. El estafilococcus aureus del 2 al 6%. Y el virus de Epstein-Barr el 15%. Los cultivos polimicrobianos se da en el 37%. La sintomatología es variada, pero es bastante característica. Tienen el signo de la papa caliente, vienen babeando con la boca abierta, no pueden deglutir. Fiebre o dinofagia causada y localizada unilateralmente con otalgia refleja del mismo lado. Recordar lo que les dije en un inicio. Oído, nariz y garganta están conectados. Dificultad para hablar, una voz característica apagada de la papa caliente. Es una voz así, no pueden hablar. Disfagia, que se asocia o no hacia la orrea. Olor fétido en la boca al respirar. Trismos de intensidad variable. Y también suelen presentar comúnmente adenopatías dolorosas cervicales del mismo lado. En la exploración encontramos asimetría del paladar por abombamiento del pilar anterior de la amígdala afectada, una úvula edematosa y dirigida hacia el lado opuesto, una amígdala eritematosa, inflamada y con exudado blanquecino, paladar blando del otro lado, afecto edematoso y enrojecido. Entonces, el absceso periamigdalino es la infección profunda del cuello más común de la población pediátrica. Inicios en fosa entre el polo superior y el cuerpo de la amígdala, que se extiende a través de toda la amígdala y puede llegar al espacio parafaringio y como dije, más frecuente en mayores de 10 años, adolescentes y en los adultos jóvenes. Bueno, esto ya lo dije, esto ya lo repetí. Y el absceso periamigdalino, definitivamente, lo que primero debes hacer si es un absceso es drenar. Lo tienes que drenar. Lo puedes hacer con la aspiración con aguja, una jeringa de 20, pones una aguja 18, aspiras en el polo superior de la amígdala afectada y le agregas su antibiótico y el 95% de pacientes se resuelven con esta técnica. Después de la aspiración con aguja, agarras tu bisturí y haces una pequeña incisión para que por ahí vaya drenando la pus. Y el siguiente paso, pues, es la amigdalectomía, ¿no? Pero tienes que esperar primero que pase el cuadro infeccioso, ¿verdad? Si es que estás viendo que hay una ausencia de mejoría en las 24 horas después de la aspiración con aguja y además un paciente que está recibiendo antibiótico-terapia, pues también puedes pensar en la amigdalectomía, ¿verdad? Pero no es lo ideal. Lo ideal es trabajar en una amígdala en la que no esté con la infección actualmente activa. Historias de abscesos o amigdalitis recurrente. Ahí no hay de otra. Ya si el paciente tiene abscesos, amigdalitis recurrentes, definitivamente la amigdalectomía va a ser lo mejor.
la mejor elección. Si es que tuvo alguna complicación por el absceso, como una ruptura o neumonitis aspirativa, se abre, el absceso simplemente revienta, la pus, como está en vía respiratoria, se aspiró el paciente, como es una neumonía aspirativa por un absceso periamigdalino. Entonces, la antibiótico-terapia en este caso, el primer escalón de primera opción va a ser la penicilina gesódica, la cefuroxima, y si es que el paciente es alérgico a la penicilina, podemos utilizar la clindamicina. Tras la mejoría general y local, podemos cambiar el antibiótico vía oral. Tras mejoría general y local, ya cambiamos el antibiótico a vía oral, pero lo alargamos 7 a 10 días más. Es decir, tú puedes utilizar el antibiótico parenteral durante 3 a 4 días. Posteriormente pasas 7 a 10 días más ya a antibiótico vía oral. ¿Y cuáles son las opciones para ti, para cuando pases a vía oral? La amoxicilina con ácido clavulánico o la claritromicina o algún macrolido. El riesgo de recurrencia, eso sí, el riesgo de recurrencia es grande. Yo creo que hasta más del 5 al 10%. Tengo pacientes que les decía, ¿sabes qué? Te va a volver a pasar. Te puede volver a pasar. Venlo más pronto. Menos del año ya estaban volviendo a, por emergencia, claro, ¿no? Hasta que al final los terminaba convenciendo para operarlos. Bueno, otra de las patologías más frecuentes en las que utilizamos antibiótico-terapia es en la otitis media. La otitis media puede ser clasificado según la clínica, según la histopatología y según la duración. Uno, puede ser una meningitis, una otitis media aguda supurada, purulenta, una otitis media secretora, una otitis media crónica supurada. No pensemos que todo es otitis, no, la otitis tiene clasificación y tenemos que detectar en qué está nuestro paciente para poder darle el tratamiento adecuado. Entonces se divide en aguda cuando el proceso está durando menos de 3 semanas, subaguda cuando dura entre 3 semanas a 3 meses y crónica mayor de 3 meses. Entonces, cuando tenemos una otitis media aguda supurativa, el proceso séptico inflamatorio de recubrimiento mucoperióstico de las cavidades del oído medio, es decir, la caja timpánica se inflama, comienza a crear pus, se infecta. Esta pus se estatiza ahí y pues no hay nada que la saque, a no ser que tú le des el tratamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, la recuperación de la otitis media aguda supurativa usualmente es al 100%. Es la urgencia pediátrica más consultada y de resolución no mayor a 3 semanas. La incidencia depende. En los niños pequeños es mucho más frecuente, debido a que por anatomía su trompa de Eustaquio es mucho más horizontal y es corta, ¿no? Aparte de otros factores como las defensas y todo, pues que involucran este tema. Entonces, la otitis serosa aguda puede iniciar con una virosis cualquiera, luego sigue que se acumula contenido seroso en la caja timpánica. Este contenido seroso se sobreinfecta y comienza a haber secreción purulenta. Y ahí ya pues comienza todo el cuadro, ¿no? Entonces, para tener una otitis media, tenemos ciertos factores. Uno, la predisposición genética, la edad, como dije, en los niños pequeños son más frecuentes. La atopía también es una de las causas. Un niño que va a la guardería es un factor de riesgo. La estación del año también, porque es más frecuente lo que es invierno y primavera.
Y la etiología está causada por el neumococo en el 35%, por el Haemophilus el 25%, por la Moraxella el 13% y el Piógenes por el 4%. Entonces acá tenemos la otitis media aguda supurativa. Entonces inicia con una historia previa de rinofaringitis. Entonces este paciente ya tiene febrículo fiebre, la otalgia es punzante, continua, tiene otodinia, tiene una hipoacusia, es decir, en ese oído, doctora, no escucho, me duele y no escucho. Este síntoma se llama sensación de plenitud auricular. Un trago entre positivo y negativo, puede ser positivo o negativo. No es característico el trago positivo en las otitis externas, también en las otitis medias, ¿no? Dolor a la palpación retroauricular de la mastoides. En la ostoscopía encontramos un tímpano eritematoso, abombado, piel de cocodrilo, como miren en la etapa supurativa, ¿no? Eso tiene primero comienza con la etapa de la tubotimpanitis, en las que encontramos más que todo congestión alrededor del tímpano. En las partes más, se puede decir, en las partes más, no centrales, sino más distantes. La etapa hiperémica. Luego está la etapa exudativa, donde yo noto moco. Yo acá ya noto moco a través del tímpano. Recordar que el tímpano es semitransparente. Y en la etapa supurativa, pues donde yo ya encuentro que ya la otalgia es muy intensa, la membrana timpánica se observa bombada, hiperémica, tensa, inmóvil, en ocasiones con zonas amarillentas que denotan líquido y necrosis. Hay hipoacusia importante y se puede presentar ya perforación de la membrana timpánica y otorragia, disminuyendo el cuadro dramáticamente. El tímpano se rompe y deja de doler. Eso ténganlo claro. Es decir, mientras yo tengo un tímpano íntegro, el paciente se queja de la otalgia. Cuando el tímpano ya no está íntegro, ya simplemente la otalgia desapareció. Acá encontramos distintos tímpanos. Por ejemplo, esta es una fase inicial, ¿no? ¿Qué encontramos? Congestión, una leve congestión. Siempre recordar, siempre la congestión va de afuera hacia adentro. Entonces encontramos una congestión en los alrededores, que va a comenzar a centralizarse, como vemos en la imagen B. En la imagen C ya encontramos ya un tema más marcado. En la imagen B, encontramos moco dentro de la congestión timpánica. En la imagen C todo está lleno de moco, ya encontramos el tímpano abombado. Y en las otras imágenes pues ya encontramos ya el tímpano ya prácticamente ya casi roto, ¿no? El tímpano ya está demasiado afectado, el paciente ya tiene hipoacusia, el moco ya perforó, si es que no lo perforó, ya está por perforar el tímpano. Acá encontramos estas meningitis también, otros ejemplos. Entonces, hay que diferenciar. Tenemos otitis media aguda, como en la izquierda, donde encontramos congestión vascular. La otitis media aguda con efusión, encontramos moco a través de la membrana timpánica. La otitis media aguda con tímpano abultado. La otitis media aguda con etapa exudativa. Acá encontramos la otitis media aguda con ampolla. Y aquí encontramos en la etapa supurativa, en la que ya reventó el tímpano y está saliendo la pus por esa ruptura timpánica. Entonces el diagnóstico con una OMA confirmada es, primero, comienzo agudo de los síntomas, signos otoscopios,
de ocupación del oído medio, como abombamiento, movilidad limitada, la membrana timpánica ya está rota o ausente, nivel de líquido de aire retrotimpánico u otorrea. Presencia de síntomas inflamatorios como otalgia o intensa hiperemia intensa del tímpano. Entonces, según los criterios de diagnóstico de OMA, una OMA confirmada es otorrea, aparición en las últimas 24 a 48 horas, u otalgia de aparición en las últimas 24 a 48 horas, más abombamiento timpánico con o sin fuerte enrojecimiento. En la OMA probable encontramos no hay otalgia. No hay evidencia de exudado en oído medio con fuerte enrojecimiento timpánico, tampoco hubo una historia de catarro reciente. Recordar que estas otitis medias agudas aparecen entre 1 a 2 semanas posterior a una infección respiratoria alta. Puede ser viral, pero aparece posterior. Y sin otoscopía, notalgia explícita en el niño mayor o llantos injustificados de presentación brusca, especialmente nocturno y después de varias horas de cama en el lactante más catarro reciente. Esa es una OMA probable. Pero realmente, como le digo, debe estar muy individualizado. Hay que verlo, hay que verlo. Necesitamos un otoscopio para poder hacer esta clasificación, ¿no? Entonces, y hay factores de mal pronóstico evolutivo, como por ejemplo, el inicio de la OMA antes de los 6 meses de vida, una OMA recurrente, familiares de primer grado con complicaciones ópticas por patologías inflamatorias, OMA persistente es la recaída temprana dentro de la primera semana post-tratamiento, se debe considerar el mismo episodio. Entonces, en la otitis media aguda, ¿son necesarios los antibióticos? Pues definitivamente. En los efectos clínicos, el control del dolor, puede haber una leve mejoría con el antibiótico. En las complicaciones no se modifican, los efectos adversos aumentan con los antibióticos. Los criterios para iniciar antibiótico-terapia versus observación de OMA en niños, ¿no? En menores de 6 meses sí o sí dar tratamiento antibiótico. Si el diagnóstico es incierto, también darle antibiótico. Si es que el paciente tiene de entre 6 meses a 2 años, necesita un tratamiento antibiótico. Si es la enfermedad es severa, también darle tratamiento antibiótico. Si no es severa, hacerle una observación, perdón. En mayores de 2 años, la enfermedad severa se da tratamiento antibiótico. La no severa se da observación y en el diagnóstico incierto también observación. En el tratamiento, utilización de los antibióticos en los episodios de OMA, menor de 6 meses, siempre dale antibióticos menor de 6 meses, por favor. 6 meses a 2 años, valorar individualmente. Mayor de 2 años, valorar gravedad de la enfermedad y garantía de seguimiento. Sin fiebre ni vómitos. Actitud de espera y utilización de analgésicos. Si persisten síntomas después de 48 a 72 horas, dar la antibiótico-terapia. En los adultos, bueno, realmente yo en todas las OMAs prefiero darle antibióticos, para ser sincera. O sea, las guías que te dicen, no, que obsérvalo, yo prefiero darle antibiótico a todos y absolutamente todos me mejoran. Cualquier edad del paciente, en los síntomas graves se puede dar antibióticos. En los antecedentes familiares con secuelas ópticas por OMA, por ejemplo, yo tengo mi padre que tiene hipoacusia sordo de un oído por una infección maltratada, doctora, se le perforó el tímpano por una OMA. No, a este paciente dale antibióticos, ¿no? Una comorbilidad importante como una inmunodepresión, una comorbilidad grave, una ausencia de mejoría a las 72 horas.
Entonces, ¿qué antibiótico dar en una OMA? Primero, la primera opción va a ser la amoxicilina. Si es alérgico, una eritromicina o un trimestoprim sulfametoxazol. Y de segunda línea puedes dar la amoxicilina con ácido clavulánico, la cefixima, la ceftriaxona, la cefuroxima, la cefpodoxima, la citromicina, claritromicina si son alérgicos. Las recomendaciones es OMA por primera vez mayor de 2 años, 50 miligramos por kilo en 2 dosis diarias. Ya, ahora, pero esto es en otro lado, porque acá en Perú es una zona endémica, definitivamente de OMA, y se le da altas dosis de lo que es amoxicilina. De lo que usualmente para una faringitis yo puedo dar de 50 por kilo, en una OMA se le da 80 a 90 por kilo por día. Y por lo menos son 10 días de antibióticos y se retira al remitir síntomas y al ver mejoría clínica. Yo veo el tímpano mejor y yo recién remito el antibiótico. Por favor, eso hay que tenerlo bien claro. Los macrólidos por 5 días y la ceftriaxona por 2 días. Inclusive se habla de dosis única, pero mejor por 3 días. La prescripción según cultivo y antibiograma generalmente carece de interés si no es algún otro tipo de OMA, ¿no? ¿El antibiótico tópico es opinable? Realmente no. El antibiótico tópico no va a ayudar mucho en estos casos. Los analgésicos más comunes son ibuprofeno, paracetamol. No se recomienda usar antihistamínicos en una OMA. Entonces, de primera línea, amoxicilina con ácido clavulánico. De segunda línea, o alternativas para niños con alergia a la penicilina, la cefdinib, cefpodoxima, cefuroxima, ceftriaxona. Alternativos para niños con reacción grave a los betalactámicos. Es decir, que no va a ser una reacción cruzada con alguna cefalosporina. Podemos darle lo que son los macrólidos, la citromicina, claritromicina, la clindamicina. Y acá encontramos las dosis, que ya se las vamos a pasar. Por último tenemos la mastoiditis aguda, que usualmente más frecuente en los niños pequeños de 6 a 24 meses, como vemos, la mastoides es el hueso retroauricular. La clínica es cefalea, fiebre, otalgia, otorrea, una inflamación retroauricular y puede haber supuración al romperse una celdilla mastoidea. La presentación es posterior a un cuadro de OMA y encontramos una membrana timpánica anormal. Es decir, vemos un niño con una inflamación retroauricular, es decir, una mastoiditis, más un tímpano enfermo, definitivamente, pues no es una etiología de la OMA y es ocasionado por el neumococo y el hemófilus. Usualmente ese tratamiento es hospitalario, con tratamiento endovenoso. Podemos utilizar la ceftriaxona, es lo más común que utilizamos aquí, y la alternativa la clindamicina o vancomicina. Y posteriormente al alta, cuando ya el paciente mejore, remita el dolor, desinflame la mastoides, continuar con el tratamiento ambulatorio durante 2 a 3 semanas más, por favor. Ahora, hay que evaluar si es que no baja, la opción es la miringotomía amplia, es decir, la incisión del tímpano para que pueda drenar por ahí. Esto debido a que la pus no pudo drenar por el tímpano, se fue a la mastoides. Entonces, lo que se puede hacer es una miringotomía, es decir, un drenaje por el tímpano, más mastoidectomía si es que hay complicaciones. Porque esto sí puede ser algo ya con una secuela, una comorbilidad bastante grave. ¿Y cuáles son los gérmenes causantes? Estafilococcus pneumoniae siempre, y el hemófilus influenzae siempre también.
Los menos frecuentes, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Streptococcus pyogenes. Los raros, Bacteroides, Fusobacterium, una Pseudomonas aeruginosa. Bueno, acá tenemos todo lo que es estas revisiones. Las revisiones en las que evalúan los antibióticos utilizados en en las enfermedades otorrinolaringológicas y la dosis y el kilo por peso y el tiempo de tratamiento que se tiene que utilizar según la patología. Acá encontramos en la rinofaringitis, la OMA, la otitis media, la sinusitis maxilar o frontal. Acá tenemos lo que son los abscesos parafaringios, amigdalitis, la linfadenitis, ¿no? Y acá pues la dosis, ¿no? La primera es como un cuadro resumen de todo lo que acabamos de hablar. Bueno, acá se termina mi exposición. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Gracias por su atención. Hola. Hola. Sí, buenas noches, doctora. A ver si algún participante tiene alguna consulta, si lo puede realizar a través del chat y se lo estaría leyendo para poder así responder si es que hay alguna duda con respecto al tema. De igual manera, a las personas que se encuentran a través de Facebook, si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer en este momento para poder responder las mismas. Esperamos un par de minutos. Si es que no hay ninguna consulta, entonces nos estaríamos dando por finalizado el curso. Por parte del Facebook, ya han indicado que ha sido una muy buena explicación, doctora. Igual espero acá por... Muchas gracias. Muchas gracias. Espero haber mantenido su atención. Como no hay ninguna otra duda o consulta, entonces vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Agradecemos la atención de todos. Perfecto. Agradecemos la atención de todos los participantes que se conectaron mediante Zoom y también de Facebook. Si pudiéramos, los que puedan, activar sus cámaras para poder tomar una fotito y que quede en el recuerdo. Doctora, si pudiera dejar de compartir la pantalla para que salgan las fotos, por favor. Claro, claro, claro. Lo siento, soy un poco antigua en estos casos, como stop En share, la ya partecita de está, arriba. ya, Exacto. ya listo. Ya, ok. Voy a activar la cámara. Bien. Perfecto. Listo. Muchas gracias, doctora. Esperamos contar con usted en diferentes ponencias, en diferentes oportunidades. Agradecidos. Ha sido una ponencia muy, muy explicativa. Muchísimas gracias y que tenga buenas noches. Gracias a Hasta todos. luego. Muchas gracias. Hasta luego.